Estamos de regreso en Arica Informa con los comentarios de actualidad que nos trae cada semana don Gabriel Abuslemi. Hola, muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Bueno, creo que sería mi penúltimo comentario por Zoom. Ya el miércoles subsiguiente ya estaré de vuelta en Arica, si Dios quiere. ¿Y qué tema? Bueno, acá las noticias, o sea que yo casi no veo televisión de Estados Unidos, veo televisión más que nada de Chile, de Argentina, de México, comentaristas que hablan español, que lo entiendo mejor. Pero de Donald Trump es la gran noticia, qué es lo que está haciendo. La última locura que aparece en un video, perdón, en una foto, en un meme, no sé cómo se llama, que salió de la Casa Blanca. O sea, no es algo que sacó alguien por hacer una broma, en fin. La pueden ver ustedes, Andrés. Bueno, Donald Trump vestido de su santidad y los seguidores, o él dice que él sería el mejor papa en la historia, así como dice que es el presidente de Estados Unidos en la historia, sería el mejor papa en la historia, y que muchos norteamericanos le están pidiendo que no es él el futuro papa. Pero estas cosas que parecen una película tragicómica, ¿verdad? Sí. Pero bueno, veremos cómo siguen las cosas. Ya se ha tranquilizado un poco con el tema de los aranceles porque la baja de la bolsa ha afectado mucho a los norteamericanos. Más o menos un 70% de los norteamericanos tienen acciones en Estados Unidos. Es una manera que tienen de ahorrar. Y se ha perdido el 30% de la bolsa. Ustedes se imaginarán que ninguno está contento y eso lo está haciendo reflexionar un poco al presidente para no causar más estragos en los ahorros de las familias norteamericanas. Así que veremos cómo evoluciona este tema. Ahora, respecto a nuestro país, nuestra ciudad, me han comentado que estuvo la subsecretaria de Hacienda por la renovación de la concesión de la zona franca, por supuesto en la zona franca de Iquique, la zona franca de Narica de Extensión, pero digamos la matriz está en la zona franca de Iquique, y que se le habría solicitado a la subsecretaria que se le entregue una zona franca más amplia a Arica. La verdad es que yo lo he comentado varias veces. Fui uno de los, no quiero ser fundadores, pero de los primeros usuarios que tuvo la zona franca de Iquique por allá por el año 76. Conozco todo su desarrollo. Fui director de la Asociación de Usuarios por unos 20 años, fui presidente durante 6 años, así que todo ese desarrollo incluso me tocó a mí muchas veces conversarlo y ponernos de acuerdo con los ministros de Hacienda, con los directores nacionales de aduana, en fin, así que por eso hablo con ese respaldo que tengo de haber vivido todo el nacimiento, crecimiento, por supuesto, el ocaso que ya me retiré yo como la mayoría de quienes fuimos los pioneros de la zona franca. Ya no quedamos casi nadie, no quedan casi nadie. Pero ¿a qué va? Basta de seguir con el cuento de que queremos la zona franca, que no dependa de Iquique. Ya en el gobierno de Piñera 1 se logró un acuerdo para que no dependiera de Iquique. Para que haya la industria no depende de quién maneja la zona franca, quién es el director, quién es el presidente del directorio, quién es el gerente. Depende del inversionista que esté dispuesto a colocar su plata en el sistema de zona franca. Y de eso prácticamente no hay. ¿Y por qué no hay? Porque no es negocio. Porque operar en zona franca es carísimo. En Iquique, por supuesto, es mucho más caro que en Arica, pero igual en Arica, sobre todo por las normas que hay, los controles que hay que tener personal extra, en fin,
Y no se justifica cuando para operar con productos importados en Arica yo no necesito ningún permiso de la zona franca. Yo sencillamente hago una importación, la ingreso a Arica como zona franca de extensión y el arancel está alrededor del 0,4%. Cuando teníamos Puerto Libre, el arancel era el 23%. Imagínense hoy casi la centésima parte de lo que era el Puerto Libre. ¿Dónde es más libre? Cuando usted paga uno de arancel o donde paga 95. Por supuesto, donde es uno, hago la proporción para entenderse. Yo me instalo en cualquier parte y de hecho hay varios procesos industriales en Arica acogidos a este sistema que facilita mucho la vida. Todavía quedan resabios, todavía no se entiende que si estamos en un país que el arancel general del país, el promedio, el máximo es cero, pero hay tantos acuerdos de libre comercio que no pagan arancel, que es cero, perdón, el máximo es 6, creo que dije cero. El promedio es menos del 1%, o sea, casi lo mismo que estar en la zona. Entonces, no se justifica temas donde usted tiene que la aduana le controla la entrada, le controla la salida, le controla los inventarios, si le falta inventario, lo acusan de contrabando, fraude aduanero, etcétera, etcétera. Entonces, no hay industrias por tres razones, diría yo. O la industria es muy local. No, a ver, quienes exportan en Arica, Kiborax, que no necesita zona franca, algo que no es parejo, pero ocasionalmente se exporta bastante pollo de Aristía y harina de pescado cuando pescan. En fin, es muy poco lo que se exporta en Arica. Ahora, para que exista una industria deben haber varios elementos que se conjuguen. Tener materias primas abundantes y baratas. Tener tecnología, tener profesionales que se manejen bien con la moderna manera de hacer empresas, ya sea en maquinaria, ya sea en programas computacionales, etcétera, etcétera. Tener grandes mercados cercanos, no tenemos grandes mercados cercanos. Así que son todos esos elementos que se confabulan de alguna manera, podríamos decir, para que no exista industria en Arica. En la gloriosa época de la zona franca industrial de Arica, de los televisores, de los automóviles, era todo para el consumo nacional. Y como estos productos estaban prohibidos importarse prácticamente en Santiago, en el resto de Chile, o con unos aranceles de 200 o 300, entonces se fabricaban en Arica y se consumían en el resto del país. Pero hoy día el arancel en el resto del país, ya dije que menos del 1%. Por lo tanto, no se puede competir con estas industrias extranjeras que por volumen, por cantidad, por supuesto, tienen mucho menores costos, maquinaria, por modernización. Hay mil razones para eso. Entonces Chile se ha concentrado en tener una buena industria. Ahora, ya aparte de la minería, tenemos la fruticultura, tenemos los pulmones, tenemos las maderas, en fin, tenemos muchos elementos que nos hacen que siempre los últimos años ya es normal exportar más de lo que importamos. Y no tiene sentido entonces pretender fabricar algo para que no, lo que no tenemos, ventajas comparativas. Las ventajas comparativas, un economista llamado David Ricardo, por ahí por el siglo XVII, si no me equivoco, da lo mismo, estableció la teoría de las ventajas comparativas sobre las cuales se basa el comercio internacional. Entonces todos esos temas deberán saberse.
Y esto todo me recuerda a un filósofo griego, Heráclito. Heráclito decía que nunca te bañas en el mismo río. Uno puede decir, no, si yo voy siempre al mismo río y yo me baño ahí. Sí, son las mismas piedras, el mismo cerro, los mismos árboles, pero no es la misma agua. El agua que pasó por el río se fue al mar, se convirtió en nube y volvió, ¿cierto?, a caer, no necesariamente en el mismo río. Con esto, ¿qué quiero decir? No se puede quedar uno congelado en el tiempo como si nada hubiese pasado. En la economía, el agua se convirtió en nube y después se convirtió en nieve o se convirtió en lluvia. Pero no vuelve usted a bañarse nunca en el mismo río. Por más que querramos, no vamos a tener lo que teníamos en el año 50. Quiero decir, un sistema de vida, un sistema de consumo, los bienes con que contábamos, rara familia tenía un televisor, rara familia tenía un computador, etcétera, etcétera. La evolución del agua del río es lo mismo que la evolución en los sistemas de vida. Entonces aprendamos que no nos vamos a retroceder en el tiempo, como mucha gente supone que es cosa de colocar un galpón y va a volver la zona industrial de Arica. El Parque Chacayuta es una mejor muestra de aquello, que lleva ¿cuánto? Más de 30 años, unos 30 años yo creo, y no va a haber usted prácticamente una industrial que cuando se inauguró 14 empresas industriales firmaron su acto de incorporación, que estaba muy cerca de una elección, y lo importante es la elección. Por eso se hizo esa ceremonia. Los que la promovieron perdieron, porque parece que la gente se dio cuenta que no era cierto. No volvamos, por favor, con los mismos errores. Por favor, pensemos cómo se va a manejar el país en el futuro, cómo se maneja hoy y qué actividades económicas tienen posibilidades de surgir. Lo voy a repetir una vez más. La acuicultura tiene un buen potencial por clima, por condiciones, por de alimentación, que hay producción cercana, etcétera, y ahí está paralizada. Hay que hacer un esfuerzo por buscar inversionistas en actividades que pueden ser rentables, puesto que el mundo va a necesitar más proteínas cada día. Y por supuesto, ese es una buena fuente proteica. En fin, hay mucho por conversar, mucho por pensar, pero una vez más voy a decir, por favor, no se repite el pasado. Caselli fue un gran jugador de fútbol, pero si lo coloca en una cancha hoy día no va a repetir. Ya, esto es lo mismo. Así que pensemos más en nuevas soluciones, estar poco menos que rogando que el pasado se vuelva a repetir. Eso es imposible. Bueno, muchas gracias y si Dios quiere, el próximo lunes, nuevamente por Zoom, podremos hacer un comentario que sea de interés por los televidentes. Buenas noches, Luis. Despedimos los comentarios de actualidad de Gabriela Busleme. Los esperamos la próxima semana aquí en nuestro informativo de Arica Informa. Pausa y estamos de regreso.